placer presentar a la doctora Bitmari Pineda, quien es una cardióloga conocida. Ella es de las nuevas generaciones, de lo que constituiría nuestro relevo, ¿no? No tanto, como le decía tanto, doctora, pero de bueno. La mediana. Sí. Eterna juventud tenemos. Pero claro. Bien, ella es cardióloga y trabaja en el Centro de Ginecología y Obstetricia de esta capital. Y vamos a hablar un tema que siempre es un tema de actualidad, no solamente en la población dominicana, sino en el mundo, porque vamos a hablar de las guías de hipertensión arterial. Como ustedes saben, la hipertensión arterial es un factor de riesgo determinante en la enfermedad cardiovascular. Y la doctora maneja muy bien este tema y queremos, recientemente la sociedad hizo un simposio sobre enfermedad, sobre la mujer, ¿no? Enfermedad cardiovascular, y hablamos con la doctora sobre este tema y queremos que el pueblo dominicano pues la escuche hoy y debatamos este tema tan importante. Doctora, vamos a hablar de las guías, las nuevas guías de hipertensión arterial. Los micrófonos de esta receta médica y del país son suyos. Y del mundo. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes, que aparte de colegas, ¿verdad? Tenemos una excelente relación con Mildred, con Claudia, con quien he compartido pues experiencias muchas realmente. Y hablar de hipertensión realmente siempre es importante porque es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente en el mundo. De hecho, el año pasado, que fue lo que trajo, lo que motivó a que la Organización Mundial de la Salud, que desde el 2007 no escribía nada de hipertensión, siendo una enfermedad exactamente crónica, pues no transmisible, y también la Federación Mundial del Corazón, pues escribiera un mapa crítico de qué cosas hacer para el control de la hipertensión. Eso fue una encuesta realmente que incluyó más de 104 millones de pacientes en todo el mundo, y que la República Dominicana pasó a ocupar el lugar número 4 en cuanto a prevalencia de hipertensión, sobre todo en la mujer, señores, en la mujer, 47%. ¿De cuántos países? Más de 56 países. O sea, Wow, nosotros, el 4. Estamos feos. Bolivia está por encima de nosotros como parte ya de esta parte, ¿verdad?, de América. Y la verdad es que fue sorprendente. Esto fue a finales del año pasado. Inclusive los periódicos nacionales se hicieron eco y pusieron ahí mismo, no siempre hay República Dominicana la mujer. Pero ya nosotros habíamos hecho en el 2017 y en el 2012 encuestas que arrojan similitudes. O sea, nosotros igual que Cuba, Puerto Rico, nuestro porciento fue 35% cuando la definición estricta era 140-90. Cuando nosotros a esa misma data aplicamos los cambios del 2017 de los americanos que decían que ya el que tenía 130-80, si era de alto riesgo había que tratarlo, entonces ahí subía a un 45%. Wow, pero es mucho. Sí, pero que estas guías no se están como llevando mucho, ¿no? Del 17, no, la verdad que no. Seguimos para definición 140-90, pero sabemos que el que tiene 130-80, y de hecho lo recalca, es de los 8 puntos principales de la Organización Mundial de la Salud. Que estas guías de la Organización Mundial de la Salud son enfocadas a tratamiento. Sí. Porque la verdad es que el tema es que no están controlados. O sea, lo peor de esto es que tenemos muchos hipertensos. Se duplicó. Del año 99 al 2019, se duplicó. Tenemos 2.4 billones de pacientes afectados. Entonces, eso es mucho. Y lo peor es que solamente, por ejemplo, en países inclusive desarrollados, las tasas de control promedio es 23%. Es decir, que de cada 100 hipertensos, 23 está controlado. En la República Dominicana, en los países hispanos, para nosotros el 31% en la encuesta que hicimos en el 2017. En Prefar, ¿no? En el Emprefar. En el Emprefar, 31% de control. Las tasas rondaban un 30%, pero la verdad es que esta última encuesta, que fue basada en varios estudios epidemiológicos nacionales, en conjunto con, por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Salud, pues resulta que cerca del 23% solamente está controlada. Entonces, estas guías están enfocadas en el control y nos dice si el paciente es diabético, tiene enfermedad renal, o ya le ha dado un infarto, o ya le ha dado un stroke, un ACV, no hay que esperar 140-90. Si este paciente tiene riesgo, pues entonces empezamos a tratarlo con cifras más bajas para tratar de prevenir las recurrencias. Pero es importante recalcar, Bitmari, o sea, para que el público también entienda, en el sentido de muchos pacientes que tú sabes que nos preguntan,
Doctora, pero ya yo soy hipertenso cuando van a la consulta. Muchos reniegan a creer que ya son hipertensos y más sobre que los todo pacientes los hombres, jóvenes, los y sobre hombres, todo los hombres que tienen algunas creencias. Pensando, ya tú ¿Cuándo sabes. un paciente se diagnostica de hipertensión? Mira, la verdad es que el diagnóstico de hipertensión se puede hacer por diagnóstico en la consulta, sí, en 2 ocasiones separadas por lo menos por 4 horas, pues el paciente de forma sostenida tiene mayor o igual a 140/90. Con una sola medición se puede diagnosticar si tiene más de 180 o 18 y la bajita, que sería la diastólica, en 100. Si usted encuentra una persona con 180 a 100, pues usted puede ya hacer el diagnóstico, pero también se hace diagnóstico por mapa para descartar aquellos ¿Qué es pacientes. lo que es mapa? El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparatito que se llevan puesto, que le mide la presión cada 15 minutos durante la noche, cada media hora durante el día, y entonces se hacen promedios. Y hay 3 promedios que tienen numeritos estipulados que uno puede, ¿verdad?, a través de eso determinarlo. La indicación básica es aquellos pacientes en el que tú sospechas hipertensión de bata blanca. Ese paciente que llega a la consulta y te dice, mire doctora, cada vez que yo vengo aquí yo me pongo nervioso y me sube la presión, pero desde que yo llego a mi casa yo tengo un aparatito y la mido y está normal. ¿Y la enmascarada cuál es esa? No es lo mismo. No es lo mismo. La verdad es que la enmascarada es el paciente que en la consulta, como está sentadito, tranquilito, pues tiene la presión normal, pero inmediatamente el paciente sale y se expone al tapón, a la guagua que se atraviesa, al problema en el trabajo, entonces tiene la presión alta. Y eso también sirve para el diagnóstico. Y el mapa es sobre todo importantísimo en las embarazadas, en las que estamos sospechando hipertensión, porque las embarazadas suelen hacer hipertensión sobre todo en la noche. Y entonces la hipertensión nocturna es importante en estas pacientes. Y porque ellas van en contra del ciclo normal, ¿no? Yo lo que entiendo es que la mujer embarazada va mucho al baño en la noche. Y entonces, como hay parámetros estipulados de que tiene que ser menos de 120/70, que es por debajo del 130/80 del día, ella realmente no está tan descansada porque va mucho al baño. Y la verdad es que quizás es la asociación, pero también el aparato cardiovascular de la mujer embarazada sufre cambios que habría que ver si también tiene pues alguna relación con esto. Pineda, Sí. ¿una persona diagnosticada de hipertensión puede revertir, o sea, puede sanarse? Esa es una pregunta muy frecuente de los pacientes. Doctora, ¿es por siempre, de por vida esta pastilla? Me lo tomo nada más por 15 días el tratamiento. Y yo, no, una gripe, ¿no? A veces eso es lo que ellos entienden, Sí, y cuando que van es una donde gripe. ti... No, Mire, yo la dejé la pastilla porque tenía la presión bien. A mí Sí. me dicen, doctora, pero usted me dijo que era una caja y yo, en serio, permítame, mire, yo le busco en el sistema y dice uso continuo hasta que yo u otro médico que esté facultado lo quite. Claro. Me encanta siempre hablar con los numeritos porque cuando tú le das las estadísticas, el paciente como que 90% va a ser de por vida porque es multifactorial, o sea, tiene que ver con el estrés, con la genética, pero hay un 10% que puede tener una causa que se puede corregir. Por ejemplo, está el paciente que se hace hipertenso porque está obeso. Y por cada 10 kilos que tú pierdes, pues entonces tú puedes reducir esto. Está el paciente que tiene un problema en la glándula tiroides, que tiene un hipertiroidismo. O he encontrado pacientes jóvenes hipertensos que le dio gripe y que empezaron a abusar de los antigripales. Doctora, me lo estaba tomando cada 8 horas. Está hipertenso y Sobre eso todo suele los que revertir. tienen fenilefrina, que pueden Exactamente. aumentar mucho la presión. Todo eso Sí. que son descongestionantes en su mayoría. O algún tumor Los renal. uso de Claro. esteroide también, Los el usos- paciente inmunosuprimido que se usa mucho. Exactamente. Entonces, en esas condiciones que pueden ser apnea obstructiva de sueño, los pacientes que roncan mucho, que se hacen el estudio de sueño y que se Ay, pues ahí encuentra sí debe haber mucho, sobre todo los hombres. Ay, aquí sí están gorditos. Yo sí que oigo roncan quejas de las tanto. mujeres que los esposos no lo dejan dormir. Doctora Pero no todo el Pineda. que ronca, no todo el que Tiene ronca tiene apnea. apnea. No todo el que ronca Sí, tiene claro apnea, hay que hacer sí. un estudio. Claro, Cuando claro se que hacen estos estudios y hablan acerca de la prevalencia de algunas enfermedades, a veces se habla de que hoy en día las personas están más concienciadas en cuanto a que deben asistir a su médico, y esa es una de las razones supuestamente por la que se detectan más estas enfermedades. Mira, Hay más concienciación en la sociedad Un hoy en poquito día. más, pero La verdad es que medir eso es un poco difícil, porque ¿qué pasa? Ahora hay una tendencia fit, todo el mundo quiere ir al gimnasio, todo el mundo quiere consumir productos naturales, todo el mundo quiere tomarse una fórmula mágica que limpie el colon, o una fórmula mágica que me hace adelgazar, un quemador de grasa. O un ayuno intermitente, O un ayuno, un ayuno todo el mundo está en prolongado. eso, pero el paciente quiere que tú le digas lo que él quiere escuchar y no siempre es así. Entonces, es muy poco el paciente que va a la consulta, sobre todo los pacientes jóvenes,
Yo tuve un caso muy reciente y que lo he compartido, yo creo, donde quiera que voy, de un paciente joven, porque con apenas 43 años, estaba hipertenso diagnosticado desde los 35 años, pero como él no se sentía nada, él llegó prácticamente, ustedes vieron una foto de una señora que llevó el esposo amarrado a vacunar. Yo creo que le faltó la soga. Yo no me siento nada, el esposo sí, él siempre que va, su presión es 160 a 100. El señor pálido ya, con anemia. Yo, hizo creatinina, usted se ha hecho, porque no, mi creatinina es en 2, siempre he estado así. Le mando a hacer todo en 2. Le mando a hacer todo, le pido cita para, ¿verdad?, que vuelva con esto. El paciente, eso fue en noviembre del año pasado, el paciente volvió en febrero. Fue en febrero a buscar una evaluación prequirúrgica porque se iba a hacer un estudio, porque le estaban investigando la anemia, que era por la enfermedad renal, y le iban a hacer una colonoscopia. ¿Y usted se está tomando la pastilla? Sí, efectivamente, la presión estaba bien. ¿Y los estudios? Mírenlos aquí. ¿Cuánto tenía de creatinina? Un marcador de función renal 8, que debe ser menos de 1. Estaba de diálisis. Para diálisis. Está en diálisis el paciente. Sí. Ese paciente lloró. Ay. Fue esa segunda visita con su madre. La verdad es que me dio mucha pena porque es un hombre con apenas 43 años, totalmente productivo, que ahora va a tener que ir 3 veces a la semana y de ahí viene el deterioro. Lo que eso implica. Entonces no es solo ir al médico, fíjate, no es solo tratarla, es controlarla. Hay muchísimos pacientes por ahí que tú le pones una pastilla en Alapril, que eso lo parece en la botita, 2 veces al día y él se la toma una, entonces no se controla. Claro. Entonces tiene que estar controlado. Entonces ahí es que está. La diferencia entre tratar y controlar es un punto que nosotros realmente debemos enfatizar. No, y señalar que el hecho de que usted no se sienta nada, o sea, no quiere decir que usted esté necesariamente controlado. Bueno, o sea, eso es importante. La hipertensión se le llama el enemigo silencioso. Correcto. Porque justamente no da síntomas, pero no necesariamente. No, y entonces cuando tú le pones la medicación, ahí es que el paciente hace síntomas. Él te dice, doctora, porque yo le digo, por supuesto que eso es normal, porque si usted va conduciendo un carro a 200 kilómetros por hora y de repente frena a 100, usted va a sentir el cambio. Claro. Y su cerebro tiene que acostumbrarse a ese nuevo cambio de presión. Y eso ya en una semana se le va a quitar. Bueno, vámonos a una pausa. Regreso, estaremos conversando con el público. También quedan muchas preguntas aquí en la mesa para compartir con la doctora Pineda.